Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Feliz sábado tengan todos. Gloria a Dios. Estoy contenta, ¿verdad? Hace tiempito, ¿verdad? Que no estábamos por aquí. Siempre que venimos es un gozo. Así que Dios les bendiga y que en esta mañana sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. Vamos a orar. Amado y glorioso Padre, en esta hora que vamos a abrir tu santa palabra, Señor, de manera especial yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que guíe y que nos enseñe en esta mañana. Quita cualquier cosa de nuestra mente que nos impida comunicarnos y estar atentos, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos nutra. Por Jesús, amén. Amén. Bueno, en esta mañana, el tema que yo voy a intentar, ¿verdad? Porque a veces uno tiene unas ideas y el Señor pone otras. Yo pensando, ¿verdad? En qué podemos hacer a la iglesia que sea de pertinencia para nuestro tiempo. Y viendo a los caballeros hoy trabajando aquí me dio mucha emoción. Amén. Tremendo. Y el hermano Billy dio una lección que verdaderamente yo creo que con esa lección nos podíamos ir para la casa. Porque de verdad que habló con el corazón y habló cosas que yo creo que se atan también con este tema. Y el tema que yo quiero traer en esta mañana se titula Los tres Elías. Así que este tema es un tema que yo creo que nos ayuda porque nosotros sabemos el tiempo que estamos viviendo. Y las lecciones, como dijo nuestro hermano Billy, yo creo que cada lección que envían es para el tiempo que tiene que salir. Y cuando ellos preparan las lecciones, hermanos, creo que son hasta 5 años antes. Así que no es casualidad que haya salido esta lección para nosotros refrescar el tiempo en que estamos viviendo y que nos ayuden a entender, ¿verdad?, el gran conflicto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en los tres Elías, rápido nos viene a la mente un gran hombre de Dios. Así que hoy fue el día del ministerio de los varones. Y siempre Dios ha tenido y ha usado hombres que se han puesto en las manos de Dios. Y el profeta Elías es uno de esos personajes que es interesante porque él vivió durante un momento bien importante de Israel. Él vivió en un momento donde Israel se encontraba espiritualmente en decadencia. Y cuando hay un momento así, Dios levanta una persona. ¿Para qué? Para que haga un trabajo. Y si nosotros vamos al libro rapidito de Reyes, Primera de Reyes, vamos a ir para allá. Y quédense por ahí, yo no sé, yo oigo mucho ruido por ahí en esta cosa. En Primera de Reyes 17, nosotros vemos ahí que dejen a Malaquías por ahí marcadito. Yo tengo por aquí a Malaquías, ahora vamos a ir a Primera de Reyes. Cuando nosotros vemos y pensamos en Elías, ¿qué nos viene a la mente? Rápido que pensamos en Elías. El Carmelo, ¿verdad? El Carmelo. Y nosotros tuvimos, ¿verdad?, la oportunidad de estar allí. Y cuando pensamos en ese profeta, vemos que el momento histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel. Era un profeta de Dios cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Y él vivía en Tisbita, en Galaad, pero realmente no se sabe mucho de su familia, fíjate. No se sabe de su nacimiento, no se sabe mucho de su familia, de su trasfondo. Lo que sabemos es que lo encontramos en Primera de Reyes 17:1 cuando le profetiza ¿a quién? Acá, ¿verdad?, que va a venir una sequía. Y entonces esa sequía tenía un propósito, porque el Señor siempre hace las cosas con un propósito. Dice que había una sequía y que el Señor movió a este profeta que no era muy conocido, ¿verdad? Era un hombre de Dios y le dice, ve y profetiza que va a haber una sequía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba adorando dioses ¿qué? Falsos. Y entonces ellos adoraban a Baal. Y ellos adoraban a Baal y para ellos la lluvia la daba Baal. La daba Baal, o sea que ellos adoraban a Baal en los altos. Cuando en la Biblia que habla de los altos, eran montañas donde ellos ¿qué? Hacían sus sacrificios,
tenían sus altares, y dice que para ellos saciar a Baal y para ellos conseguir que Baal les enviara lluvia, ¿qué pasaba? Hasta hacían sacrificios humanos. Hasta eso llegó el pueblo de Dios. Lo triste de eso es que tú pensarías, pues eso lo hacen los paganos. Pero no era así. También el pueblo de Dios estaba haciendo eso. En un tiempo adoraban a Dios, a Jehová, y también adoraban ¿a quién? A Baal. Y nos dice la historia que entonces que él hizo conforme a la palabra, y después de eso se tuvo que esconder, y que todo esto, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra de Dios que lo llevó a que unos cuervos lo alimentaran. Vimos la historia de la viuda de Sarepta, y vemos que en todo momento el profeta se mantuvo firme y tuvo la valentía de enfrentar a este hombre y decirle: por tu culpa es que viene la sequía. Pero ahora vamos a ir a... Entonces él se presenta donde el rey. Primera de Reyes 18:2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era de gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, ¿qué? Abdías tomaba 100 profetas y los escondió. Así que lo que estaba pasando en ese tiempo era que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. Todo aquel que no quería adorar ¿a quién? A Baal. Ellos eran ¿qué? Eran perseguidos. Entonces él se levanta, él dice: va a haber una sequía, y hubo una sequía. Y entonces ahí la furia ¿de quién? La furia del rey y de su esposa, que era malvada y que era sacerdotisa ¿de quién? De Baal, estaba sobre el pueblo. Entonces todo el mundo estaba como atemorizado y confundido, y no sabían ni a quién servir. Pero entonces él se presenta, y yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías el 7, y cuando lo reconoció se postró y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve a tu amo, aquí está Elías. Así que entonces él se presenta y le dice que él estaba turbando ¿a quién? Al pueblo. Y le dice: envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas ¿de quién? De Acera. O sea que tenían a Acera, la diosa de la fertilidad, y tenían a Baal, el dios de la lluvia. Y eso fue lo que el Señor estaba atacando. ¿Qué? La idolatría, que comen de la mesa de Jezabel. Así que nosotros estamos viendo que ese reino advertido por Dios, estaban en abierta apostasía. Y por eso Dios tiene que levantar a Elías, para que el pueblo tome ¿qué? Una decisión. Ellos tenían que saber a quién vas a qué, a servir. Y entonces en el 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte ¿qué? Carmelo. Y ese fue el día de la gran decisión. Ese fue el día cuando ellos tenían que ver quién era verdaderamente quién. Dios. Porque realmente ellos estaban ¿qué? Confundidos. ¿Cómo está el mundo ahora? Confundido. Porque hay una falsa religiosidad, hay muchas religiones, hay mucha gente Dios te bendiga, y hay mucha gente predicando, pero hay ¿qué? Hay confusión. ¿Hay idolatría en este tiempo? También. Y dice entonces Acab, y entonces acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y estas son las palabras que son célebres, que siempre cuando pensamos en quién, en Elías, nos vienen a la mente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. ¿Hasta cuándo yo voy a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué? Seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y fíjense, hermanos, me toma por sorpresa la respuesta. ¿Y el pueblo qué? No respondió palabra. El pueblo estaba paralizado, porque el pueblo estaba viviendo entre dos aguas.
Estaba en dos pensamientos confundidos, o será Baal o será Jehová. Estaban viviendo eso y ahora cuando son confrontados se quedan callados porque no sabían qué, a quienes ellos de verdad que servían. Por eso es que el Señor tuvo que levantar a este profeta, porque el pueblo estaba en grave peligro, porque no sabían a quién servían y estaban en pos de ¿qué? De la idolatría y estaban perdidos. Y el Señor tuvo que levantarnos y le tuvo que dar esa lección. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 400. O sea que en los asuntos del Señor no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y a veces nosotros nos amedrentamos porque tal vez somos menos, pero el Señor dice en su palabra: no te preocupes, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros ¿qué? El reino. Esto nunca ha sido de muchos. Siempre a través de la historia Dios ha tenido un remanente. Dios ha tenido un remanente desde el principio. Y nosotros vemos que el remanente nunca ha sido una gran ¿qué? Muchedumbre. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto en que seamos muchos. Y tenemos esta lucha y que somos poquitos y a veces hasta yo creo que hasta los pobres pastores tienen una presión de bautizar y de esto. Hermano, esto no es de cantidad, esto es de calidad. Vendrá un momento que va a venir una gran muchedumbre. Y ese momento viene pronto. Pero ahora estamos en el tiempo de nosotros hacer una introspección y hacernos esta misma pregunta. Si Jehová es Dios, ¿debo qué? Seguirle. Porque ahora estamos en el tiempo, ¿verdad?, de nosotros mirar quién es verdaderamente nuestro Dios. Y nos dice que entonces dennos pues 2 bueyes. Y sabemos qué pasó. Sabemos que los 2 bueyes. Me llama la atención que ellos entonces empezaron a invocar ¿a qué? A sus dioses. Y sabemos que se acercó y tuvieron muchas horas. Nos dice la pluma inspirada que se desgarraban el cuerpo. Que cantaban, que gritaban, que hicieron 1000 cosas. Y que dice la pluma inspirada que los ángeles de Dios estaban ahí poniendo freno, porque si hubiese sido por el enemigo, él también hacía descender fuego del cielo. Pero el Señor le puso límite. Así que, hermano, el enemigo tiene límites. Amén. Nosotros pensamos que le estamos a merced de todo lo que él quiera hacer, pero él tiene límites. Él le puso límites cuando le puso la prueba a Job. Le dijo: yo te permito hasta aquí, pero no le toques ¿qué? Su vida. ¿Verdad que sí? Así que él tiene sus límites. Y a veces nosotros nos sentimos tan desvalidos, pero tenemos un Dios poderoso. Así que entonces él preparan el buey y sabemos que ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Así que ellos estuvieron allí haciendo sus cosas, pero el Señor dijo: no se va a manifestar nada, porque el Espíritu de Dios le puso freno al enemigo. Anteriormente tenía toda aquella gente como decía Billy, los tenía cegados, porque el culto a Baal era un culto tan atrayente, hermanos. El culto a Baal incitaba las pasiones bajas. El culto a Baal era erótico. No queremos ni mencionar las cosas que hacían. Y el pueblo de Dios estaba embriagado con ese culto, porque era un culto que apelaba a las emociones y a las pasiones bajas. Y nosotros los humanos tendemos a hacer ¿qué? Igual, o sea, esas cosas nos llaman la atención. Por eso cuando nosotros decimos: ay, en estas iglesias que hacen esto, que hacen aquello, y a veces venimos aquí que estamos tranquilitos y decimos: ay, aquí no hay nada. No, hermano, el Espíritu de Dios, como vemos más adelante, se manifiesta en ¿qué? En un contrizar nuestro corazón, nuestra mente. No son manifestaciones externas. Pero el mundo se deja llevar, ¿por qué? Por las cosas externas. Así que por eso que los falsos milagros, los maestros y estas cosas eufóricas que a veces vemos y decimos: wow, como llenan los coliseos y todo. Pero hay que ver la esencia de lo que hay detrás de esos cultos. El culto a Jehová debe ser diferente.
Y ahí nosotros vemos que cuando llegó el sacrificio de la tarde, no es casualidad, entonces le toca a quién. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Cuando llegó la hora de qué, del servicio de la tarde, así que estuvieron toda la mañana y no pasó nada, porque es que no va a pasar nada. Y entonces Elías se acercó y dijo, todo el pueblo se acercó y él arregló ¿qué? Así que una de las cosas que hace Elías es que arregla el altar de Jehová, porque el altar de Jehová estaba ¿cómo? Estaba derribado, estaba en ruina, y el altar de Baal estaba ¿cómo? Poderoso, muy bonito. Y a veces uno pasa, hermanos, y vemos que tienen estatuas de la Virgen con muchas flores, o tienen otras cosas, y entonces otros altares hermosos. Y el altar de Jehová de nosotros, ¿cómo está? ¿Está caído? ¿Está derribado? Dios quiere que nosotros en esta mañana, lo primero que tiene que hacer el espíritu de Elías en nosotros es que arreglar el altar de Jehová. Aleluya. En nosotros. Y ustedes saben que había un himno que decía: Dios, transfórmame en santuario, puro y santo para ti. Eso lo cantaba un hermano, no me acuerdo del nombre, hermoso. Así que él desea arreglar ese altar. Y esas piedras tenían un símbolo. Y nos dice que él, tomando Elías las 12 piedras, conforme al número, o sea que estaba representado ahí ese pueblo. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera las medidas de grano y preparó la leña, y sabemos todo lo que pasó. Así que cuando él está preparando ese altar, está dándole un mensaje al pueblo: ustedes se han alejado, ustedes hicieron pacto con Dios, y yo quiero volver a estar en pacto. Dios quiere estar en pacto con el pueblo, y por eso lo llevó al Carmelo. Y después dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, dice que Elías oró, y que dice que se manifestó que tú eres Dios Israel y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Gloria a Dios. Qué oración sencilla. Ahí no hay mucha palabrería, porque ustedes saben qué, el profeta Elías era un hombre de campo. Yo estuve estudiando, él venía de un área de campo, era un hombre tosco, de piel tostada, no era una persona muy elocuente, era un hombre de palabras fuertes, toscas, un agricultor. Así que no vino con mucha palabrería, con mucha teología y mucha cosa, pero vino con el Espíritu de Dios. Y a veces nosotros estamos esperando, miren hermanos, Dios puede usar a la persona más humilde. Y le voy a decir una cosa: los que han de terminar la obra, dice la Biblia inspirada, van a ser los laicos. Y serán hombres y mujeres sencillos y humildes que se pongan en las manos de Dios, como fue Elías. Y por eso decía que se vestía con piel de camello, que él tenía una ropa, él venía del campo, iba a decir la obra de Dios. Y con esa oración humilde, él quería que Dios mostrara que él era ¿qué? Dios. Porque estaba el pueblo como en confusión, estaban en tinieblas, y él quería volver el corazón ¿qué? De ellos. Y entonces cayó ¿qué? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba ¿qué? En la zanja. Así que hubo una manifestación poderosa, y Dios reafirmó: este es mi siervo, yo lo mandé a hacer esto, yo soy Jehová. Y entonces el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que muchas veces nosotros necesitamos como que una manifestación sobrenatural para entender que Jehová es Dios. Pero hermanos, no todo el tiempo el Señor va a hacer algo así. Y a veces nosotros decimos: wow, antes el Señor hacía tantos milagros, pero es que no todo el tiempo el Señor va a hacer manifestaciones sobrenaturales de esta manera. Nosotros tenemos que estar reafirmados en aún así dice Jehová. En aquel momento era necesario. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en apostasía, y ellos necesitaban ver visiblemente
ese milagro y esa manifestación para que ellos tomaran una decisión y se dieran cuenta que el que era Jehová era Dios. Y entonces sabemos lo que pasó. Elías, ¿qué? Prende a los profetas falsos y todo eso. Así que, hermanos, Elías es el personaje central, y cuando él se va cara a cara con el falso Dios Baal en el Monte Carmelo, él pone de manifiesto que Dios está con él. Por eso el Señor tiene en grande estima a Elías. Después de esto, Elías tuvo una situación bien triste, se fue a una cueva, tuvo una depresión, él huyó. Así que ahí nosotros vemos que era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Un hombre que, a pesar de que estuvo en la cima, en un momento dado sintió temor por su vida. Pero Dios lo regañó. No, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? A mí me gusta mucho eso. Vamos a verlo. Cuando él huye a Horeb, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Estoy en el 19:4. Y deseaba morirse. Fíjense, hermano, un hombre que había estado en la cima, que Dios había hecho un milagro portentoso, que había hecho la obra de Dios, que porque él oró dejó de llover, y puso de manifiesto el error que había. En aquel momento deseó ¿qué? Morirse. Y decía, basta ya, oh Jehová, quítame ¿qué? Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él se sentía como agotado. Él se sentía, ¿por qué? Porque Jezabel había dicho, te voy a matar. Y ahí, en ese momento, se le olvidó todas las cosas grandes y tuvo temor de esta mujer, porque verdaderamente era ¿qué? Era mala, era malvada, era perversa, y verdaderamente era la cabeza, era la que maquinaba todas las cosas, y acá era su monigote. Pero él se olvidó en un momento que Dios estaba con él. Así que nosotros en nuestra vida muchas veces de momento tenemos una victoria espiritual, y tenemos momentos en que estamos en la cima y que hemos hecho la obra de Dios, y de momento ¿qué nos pasa? Nos vamos y nos da una tristeza por una cosa que de momento nos pasa que no, que lo entendemos, pero Dios nos entiende. Y Dios no nos juzga. Y dice que se echó y dijo que quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo que levántate y come. Qué lindo. Dios no dejó ¿qué? A su siervo como, no lo dejó solo, y a su pueblo lo va a dejar solo. No. Y después le dijo que comiera, y el ángel lo volvió a tocar, le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y entonces dice que se levantó y comió y bebió, fortalecido con ella aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de ¿qué? De Dios. O sea que me gusta porque él corrió hacia Dios. ¿Hacia dónde tú corres cuando tienes tu problema? ¿Hacia dónde? Aunque sea con depresión, aquí. Aunque sea con tristeza, aquí. Aunque sea con ansiedad, aquí. Aunque sea con nuestras altas y nuestras bajas, ¿dónde? Aquí. ¿A dónde más vamos a ir y dónde más tendremos palabra de vida? Como le dijo Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Así que él corrió a Horeb, al monte de Dios, lo que él conocía. Y aunque él estaba pidiéndole eso a Dios, él estaba bajo su cobertura, como siempre lo ha estado. El pueblo de Dios no tiene nada que temer, porque siempre Dios va a estar. Se levantó y comió, y después dice, he aquí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, y ¿cómo le dijo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás encuevado? Si yo te di ¿qué? La victoria. ¿Por qué estás encuevado si yo estoy contigo? ¿Por qué estás en esta cueva si tú eres mi siervo y yo estoy contigo? Te mandé cuervos a que te dieran comida. Te mandé donde la viuda, hiciste el milagro y te sostuvo en Sarepta. Te presentaste donde Acab y no te pudo hacer nada. En Carmelo me manifesté. Y cuando Jezabel te está persiguiendo, yo te estoy cuidando. Así que no tienes que tener miedo. ¿Qué haces aquí? Nosotros a veces nos metemos en una cueva también. Cuando las circunstancias de nuestra vida como que decimos, ¿qué pasa?
nos metemos en esa cueva. Y él respondió, he sentido un vivo celo. Y él sentía, no sé si ustedes lo han sentido, como que él es el único que está pasando prueba. Como él es el único. ¿No te ha pasado? Que te crees que tú eres el único. Habían 7,000 rodillas que no habían doblado ante Baal. Pero él se sentía que estaba como solo. Y en algún momento en nuestra vida nosotros vamos a sentir eso también. Que estamos luchando ¿qué? Solos, pero Dios quiere decirte en esta mañana que no estamos solos. Amén. Que Dios tiene un pueblo grande y estamos orando los unos por los otros y que nuestro Dios está aquí y envía a su ángel cerca de nosotros, así como se le envió a él, que le dio agua, le dio comida y le dijo, sal fuera y ponte ¿dónde? Al frente del monte, delante de Jehová. ¡Wow! Hermanos, el Señor le dio unas cosas tan lindas a Elías. Y él tuvo que pasar toda esa persecución y todo eso que lo drenó de tal manera que a pesar de la victoria está en depresión y está huyendo. Pero Dios dice bendito, está cansado. Y él no le toma en cuenta porque él sabe que nosotros somos ¿qué? Polvo, que somos humanos. Él conoce que nos amedrentamos, que un momento estamos aquí y de momento estamos ¿dónde? Y con todo eso el Señor ¿qué? Nos carga. Y dice, sal fuera, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¡Wow! Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto que temblaba, pero decía que Jehová no estaba ¿dónde? A veces nosotros esperamos unas manifestaciones bien así grandes, fuertes, y no siempre es así. Dice la palabra de Dios que entonces detrás del terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba ¿dónde? Tampoco en el fuego. Así que le envió un viento fuerte, le envió un terremoto, se ve el fuego, o sea, elementos fuertes que sacuden, que nos dan temor. Aunque Dios se presentó en una zarza ardiente a Moisés y a otros en una tormenta la mandó a calmar. Pero en esta ocasión dice, y cuando dice que envió un silbo apacible y delicado. ¡Wow! Y ese era Jehová. Ese era, que le habló como con calma. Y había una persona que decía que la verdad no grita, que lo que hace es que convence. Nosotros no tenemos que vociferar mucho. No. A veces a mí me dicen, mira, ¿por qué no nos vamos a una esquina con un altoparlante y hablar? No, ese no es el estilo. El Espíritu de Jehová viene como un silbo apacible y delicado a nuestra mente y nos convence y nos dice. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Porque sí dijo, aquí está Jehová. Y sintió que esa reverencia y se cubrió. Y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. ¿Qué haces aquí? Y él volvió a responder lo mismo. Cuando nosotros nos encuevamos, no, siempre tenemos una excusa. Y él vuelve y dice, sentí un vivo celo y yo soy el único y no hay más nadie y estoy sufriendo. Y él le dice, mira, hay 7,000 que no han doblado rodillas. Y así sabemos que entonces el Señor le da una misión. ¿Y ustedes saben dónde está Elías? Elías está ¿dónde? Está en el cielo. Gloria a Dios. Así que la misión fue grande, la prueba fue grande, pero el galardón fue ¿qué? Fue más grande. Fue más grande. Así que ese espíritu de Elías, entonces me acuerdo yo que Eliseo dijo, yo quiero tener la doble porción. Pero entonces más adelante el Señor dice que va a levantar otro Elías. Y si nosotros vamos al libro de ¿qué? De Lucas, dice, vamos a ir al libro de Lucas.
Que se levanta entonces, ¿qué? Otro Elías. Y ese Elías lo vamos a ver perdónenme, hermanos, que estoy buscando aquí. El otro Elías se encuentra en Lucas 1:17. Así que en ese momento histórico que Dios levanta al profeta Elías con el poder de su Espíritu Santo para hacer una reforma en ¿qué? En su pueblo, para tornarlos al verdadero Dios, para llevarlos a que ellos tomaran una decisión de vida o muerte. ¿Para qué? Para levantar el altar. Y entonces tiene esa obra la completa. Pero entonces, más adelante en la historia, Dios levanta otro Elías. Y dice en Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y aquí nos está hablando del nacimiento, ¿qué? Milagroso de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista y Elías Tipira tienen unas cosas en común. Eran hombres toscos, eran hombres fuertes. También eran hombres que no eran hombres de una palabra, de un vocablo, de estudioso, pero estaban llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y habían sido levantados en un momento histórico. ¿Para qué? Para una obra especial. Elías Tipita tenía que levantar el altar de Jehová y hacer que el pueblo mirara y se acordara de su pacto. El profeta Juan el Bautista es enviado al cielo y convertirá al Señor Dios de ellos el corazón de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el pueblo? Estaban igual, estaban en rito, no estaban adorando a Baales, porque el enemigo es astuto. Aquellos los tenía adorando Baales. Entonces, después que ellos pasaron todas esas cosas, ellos se convirtieron en un pueblo legalista, en un pueblo de todo que 7 pasos puedo dar, así, así, así. Pero estaban sus corazones lejos de ¿quién? De Dios. O sea que el enemigo te lleva a este extremo, o te lleva a ¿qué? O te lleva al otro. Entonces, cuando viene Juan el Bautista, había una frialdad y había una religión que no tenía poder en los corazones. Era una relación de ritos y ceremonias. Pero no había, el Espíritu Santo no sentía, no había una vivencia. La gente iba y venía, hacían sus cosas, iban a la sinagoga, pero sus corazones estaban ¿qué? Lejos de Dios. Así que Dios, sabiendo, y Él tenía que abrir camino porque iba a llegar el que ellos tanto habían estado esperando. Así que este hombre es levantado para que abra el camino ¿para quién? Para el Mesías, que tanto esperaba ¿quién? Ese pueblo. Y dice que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá adelante ¿qué? De Él con el Espíritu, y me gusta lo que dice ahí, y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que la obra que tenía que hacer ese profeta, ese Juan el Bautista, ese hombre tosco, rudo, era que preparar y levantar una voz de que pronto aparecería el Mesías, el que tanto ellos estaban esperando, y que dejaran de estar mirando a sus ritos, porque iban a tener un chasco, porque Jesús no iba a aparecer como ellos se lo esperaban. No, ese es el problema, que ellos se habían hecho una idea en su corazón y en su mente de que cómo iba a aparecer ese Mesías, como un guerrero, como un rey poderoso, que iba a venir con qué, como para tumbar a Roma, que iba a venir y se iba a sentar en el trono, y cuando apareciera ese humilde carpintero, iba a ser ¿qué? Un chasco. Así que él tuvo que preparar el camino del Señor, y iba a llegar con el poder de Elías. ¿Y qué es lo que manifiesta esto? Que tendría
un poder de lo alto para convencer a la gente de sus pecados y que volvieran al Señor. Y esa es la obra ¿de qué? De Juan. La llevó a cabo. Y dice que la gente llegaba al Jordán y ¿qué? Y se bautizaban. De hecho, se bautizaban, muchos de los mismos fariseos se bautizaron. Se bautizaron muchas personas. Los primeros discípulos de Jesús eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Y él hizo la obra de predicar arrepentimiento y no tuvo temor de llamar al pecado. ¿Por qué? Por su nombre. Eso son dos cosas que tienen en común. Porque ¿qué hizo Acab? Cuando Elías con Acab le dijo, tú eres el que ha hecho ¿qué? Al pueblo pecar, y por ti es que el pueblo está así. Todo esto ha venido ¿por qué? Por ti. Tuvo miedo. Se fue y se metió allí sin protocolo, entró allí y dijo, tú eres el que estás haciéndolo. Y vamos al Carmelo a ver. Y de igual manera, Juan el Bautista predica el arrepentimiento de pecado y que volvamos nuestros corazones ¿a quién? Al Dios, porque pronto iba a aparecer el Mesías. Estaba preparando el camino. ¿El enemigo estaba contento? No estaba contento, hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía que Juan estaba haciendo ¿qué? Su trabajo. Y como siempre hace el enemigo, tiene sus agentes. ¿Qué le pasó al pobre? ¿El qué? A Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Sabemos que fue encarcelado. Y ustedes saben que, hermanos, cuando nosotros nos levantamos con el espíritu de Elías, vamos a tener oposición. Elías se tuvo que ir, y se tuvo que ir, ¿verdad? Huir, porque lo querían matar. A Juan el Bautista lo tomaron preso y lo metieron ¿qué? Al calabozo. Y ustedes saben que, hermanos, el Juan el Bautista también tuvo un momento donde él tuvo dudas. Y sí, hermano, y eso yo lo traigo a colación porque a veces nosotros nos sentimos. Vamos a buscar Juan. Dice, cuando él predica el arrepentimiento, el bautismo, su obra fue grande. Fue grande. Y hermanos, cuando él tiene que entonces dejar entonces a Jesús que continúe, porque él sabía que su trabajo era preparar ¿qué? El camino. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Vamos a ir porque nosotros somos el tercer Elías, hermano, y no nos va a pasar diferente a ellos, pero Dios va a estar con nosotros. Cuando él termina, ¿verdad? El Señor sabía, permitió esto, sí lo permitió. Y dice que estaba preso, y estamos ahora en Lucas 7:18. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de estas cosas, que Jesús sanaba, que Jesús levantaba a los muertos. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, estando allí en esa mazmorra. Después de haber tenido el privilegio de bautizar al Hijo de Dios, que él no lo quería bautizar, de ver cómo la manifestación cuando bajó la paloma, este es mi Hijo amado. Después de ver las cosas y él entender, ya mi obra, ¿ves? Ya vi lo que yo quería ver. Y entonces, por atreverse a llamar el pecado por su nombre, lo meten preso. Y estando en esa celda, él busca a 2 de sus discípulos y los envía donde Jesús. Porque muchas veces nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo y sufriremos por causa del Evangelio. Hermano, eso es algo que no nos vamos a poder escapar. No todos seremos mártires, pero todos en alguna manera estamos recibiendo ataques y recibiremos ataques por atrevernos a parar, estar del lado de la verdad. Vendrán de nuestras amistades, vendrá de nuestra familia, vendrán de donde sean los ataques. ¿Por qué? Porque vienen de parte del enemigo. Porque cuando alguien se para y se atreve a decir no y estar del lado de la verdad, va a tener oposición. Y muchas veces vamos a tener soledad. Hermanos, muchas veces tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para la soledad que nos espera. Porque va a venir un momento que esto, como decía Billy, esto está comenzando, pero va a haber una separación.
Y va a haber una separación entre el pueblo de Dios y el demás pueblo. Y va a haber un momento en que estaremos y nos sentiremos, porque es que, vuelvo y digo, nos sentiremos como si estamos solos. Le pasó a Elías, pero había 7,000 que no habían doblado rodillas, pero él se sentía que era el único. Juan el Bautista, mira lo que pregunta, y los envió a Jesús. Y yo me imagino él analizando desde su niñez, Nazareo a Jehová, comía su dieta especial, como su madre le enseñó, cómo se atrevó a predicar, a hacer lo que Dios le dijo. Y por decir la verdad, tú dirías, hay que darle un premio. A este hombre hay que darle un premio por decir la verdad, por ser justo, por ser bueno. No le dieron un premio, hermano. Lo metieron preso en un calabozo, porque vivimos en un reino de maldad. Pero él en ese momento se sintió un poco chasqueado. Y mira lo que pregunta. Pregúntele si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. Eso tú no lo esperarías de un Juan el Bautista. Eso tú lo esperarías de una Joely Cintrón. ¿Qué pues? Porque tú dices, wow, ese es un gigante de la fe. Pero Elías te escondió y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué tú haces en esta cueva? Y ahora tenemos a un Juan el Bautista que mandando a decir, ¿serás tú? Y yo digo que a veces alguno dirá en su lecho, ¿habrá sido en vano lo que yo he creído todos estos años? Yo llevo 30 y pico de años y tú dirás, ¿estaré yo en el camino correcto, hermano? Sí, estamos en el camino correcto. No ha sido en vano lo que hemos creído. Lo que pasa es que el enemigo envía sus dados para nuestra mente a hacernos dudar. Y aún hombres grandes de la fe tuvieron eso. No te sientas mal si de momento lo piensas, pero tienes que rechazar ese pensamiento con un así dice Jehová. Dios está con nosotros. Y dice, esperaremos otro. Y me encanta como es Jesús. Porque Jesús no le digo, fíjate, Ave María, Juan, tanto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú tengas esa duda? Que esto, que aquello, porque así somos nosotros, hermanos. Cuando algún hermano viene con un poco de pena, de tristeza, de pesar, de melancolía, de ansiedad, de lo que sea, de lo que está pasando. Tú tienes que tener más fe. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú no crees? No, hermano, tengamos misericordia, porque es de humanos dudar y flaquear. Y Jesús le dijo, cuando pues los hombres vinieron y a él le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y miren cómo le dijo, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos ¿qué? Andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, ¿y qué? Y los pobres es anunciado el evangelio. Le dijo, miren, díganle las obras que estoy haciendo, para que él va a saber que sí, que es así. Y miren lo que dijo de este hombre. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, estoy en el 28, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así que el Señor afirmó ¿a quién? A Juan. Y le dijo, mira, díganle a Juan que estoy sanando, que estoy haciendo esto, que las obras que hago, y él va a saber que yo soy el que soy. Y que se quede tranquilo. Y les dijo a ellos, no hay uno mayor antes que Juan el Bautista. Pero después le dijo, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea que está diciéndole, no le tomen en cuenta esa duda. Fíjense cómo es el Señor. No le tomen en cuenta. Él está allí en esa mazmorra y sabe lo que le espera. Y este humano que sentirse así. Pero él se mantuvo fiel hasta la muerte y Dios lo consoló. Lo decapitaron, hermano. Sí. Pero ustedes saben qué. Esto, yo no sé, estoy en camarita. Hubo unas primicias.
Hubo primicias que se fueron cuando el Señor resucitó. Y esto no sabemos, pero en mi mente yo siempre pienso, puede ser. Así que Dios siempre tiene un regalo especial para aquellos que ofrecen ¿qué? Su vida. Pero vamos al tercer Elías. Así que este hombre preparó el camino. Tenía que levantar ¿qué? A Cristo. Y ahora llegamos al tercer Elías. Porque siempre Dios ha tenido ¿qué? Un Elías. Y acuérdense, los Elías, puedes tú ser un Elías. Tú eres un Elías en tu casa. Tú eres un Elías en tu casa. Yo soy un Elías. Todos nosotros aquí somos ¿qué? Que estamos levantando la verdad de Dios para este tiempo. Y hermanos, nos ha tocado en un tiempo difícil. Y ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 14. Y perdónenme, hermanos, que se me seca la boca. Y eso nosotros lo hemos escuchado y lo hemos escuchado. Pero nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. Y nos ha tocado hacer el trabajo del tercer Elías. El tercer Elías que está levantando ¿qué? Levantando el mensaje del tercer ángel que nos dice que adoremos al Creador y preparando el camino para esta vez ¿la qué? La segunda venida de Cristo. Juan el Bautista para la primera venida de Cristo. Elías en el Carmelo para que el pueblo dejara la idolatría y se recordaran de su pacto. Nosotros ahora resumimos todo eso en esta última generación. Nos ha tocado a nosotros vivir en un momento ¿qué? Difícil pero solemne, hermano. Y es algo emocionante porque nosotros estamos viendo lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Yo recuerdo que Pedro tenía, ahora con la tecnología esto es no necesitamos tener tantas cosas, pero ¿se acuerdan de los rollos esos? Que eran como con papel que le ponías como laminado. Pues Pedro tenía un rollo, ¡fua! Y era con todas las profecías así, de los 2300 días. Y yo le decía a mi sobrinito, mira por dónde vamos. Y teníamos una de la estatua. Decíamos, aquí estamos en los piecitos, estamos en el dedito chiquito. Y todo eso, nosotros lo estamos, ¿qué? Viendo, hermanos, viendo. Y el Señor desea darnos el mismo espíritu de ¿qué? De Elías, hermanos, porque solos nosotros no vamos a poder. El espíritu de Elías, dice en Malaquías que cuando venga ese tiempo, Él dará el espíritu ¿qué? De Elías. ¿Y qué es lo que va a hacer? Traer el corazón ¿qué? De los padres ¿qué? A los hijos. Qué lindo. ¿Y qué más? Dice. Y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El espíritu de Elías estuvo en Elías Tipita, estuvo en Juan el Bautista y ahora quiere estar en ti y en mí. Porque Dios no es un Dios exclusivista. Dios no es un Dios exclusivista. Dios desea darnos esa porción. Y me encanta Eliseo, porque Eliseo, ¿qué fue lo que pidió? Yo quiero doble porción. ¿Y nosotros qué pedimos? Hermanos, necesitamos doble porción. Porque el enemigo nos está acorralando. Pero yo creo que nos acorrala a nosotros de diferentes maneras. La comodidad puede ser la forma que nos está atacando. Porque en otros países, hermanos, hay tanta necesidad que tienen que buscar de Dios. Pero aquí tenemos tanta abundancia. Tenemos tanto a la mano que a veces eso puede ser ¿qué? Una espada de doble filo para nosotros mismos. Pero el Señor dice que oyó una gran voz del cielo y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje? Decir, temed a Dios y darle gloria porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la mar y las fuentes de las aguas. Y entonces el segundo dice, ha caído Babilonia. Y el tercero, ¿verdad? Dice que nadie tome la marca ¿qué? De la bestia. Nosotros no sabemos eso bastante. No lo sabemos como pueblo de Dios. Pero tenemos que entender que ese trabajo de ese ángel no son ángeles literales los que van a venir. El ángel eres tú y el ángel soy yo. Somos los mensajeros que tenemos que llevarle al mundo el último ¿qué? Llamado y mensaje, porque esto se acaba.
Y nosotros necesitamos el espíritu de Elías, porque solo no lo vamos a poder hacer. Eso es lo que nos pasa, que a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia ¿qué? Fuerza. Y nosotros no podemos hacer nada si no fuera por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo está para nosotros, porque Dios desea darnos lo más que dice Él, más que los padres desean darle a sus hijos buenas dádivas, no más querrá el Señor darle su Espíritu Santo a los que se lo piden. Pero hay que pedirlo. Y en este último tiempo, nosotros somos el Elías, en tu comunidad, en tu barrio, en tu trabajo, en tu familia, en donde sea que tú estés, tú eres un Elías. ¿Y qué pasó? Que vamos a tener oposición, porque siempre va a ser así, pero el Señor promete estar con ¿quiénes? Con nosotros. Yo quiero leerle yo estuve buscando para terminar una matutina de la hermana White. Y era sobre Elías. El versículo dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Estaremos viviendo en ese tiempo. O sea, Él envía siempre un Elías antes de un evento importante. Estamos ante el umbral del evento más grande. Y lo vemos en las noticias, lo vemos en el aire, lo vemos en el clima, lo vemos en las tensiones políticas. Hermanos, las tensiones políticas terribles. Las cosas que están pasando, nosotras las estamos viendo y estamos viendo cómo proféticamente las cosas se están dando ahí, como nosotros sabemos que nos dijo el Señor que iban a pasar. Y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, es el corazón de nosotros hacia nuestro Padre Celestial. También eso tiene que ver con que Dios va a traer reconciliación entre padres e hijos terrenales. Pero sobre todas las cosas, que nosotros nos volvamos ante nuestro Padre. El primero que da el paso siempre es ¿quién? Es Dios. Cuando el hombre cayó, ¿dónde estás tú? Cuando Elías se escondió, cuando el otro, siempre ha sido Dios el que da ¿qué? Y el espíritu de Elías hace que nosotros volvamos. Él vuelve su corazón hacia nosotros porque Él nunca se olvida de su creación. Y que trae el corazón de sus hijos ¿a quién? A ese Padre. Y aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, como Juan. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Hermanos, o sea, que son grandes zapatos los que hay que llenar. Pero no va a ser por nuestra fuerza, va a ser por el espíritu ¿de quién? De Dios. Porque Él nunca nos va a llamar a hacer algo sin capacitarnos. Él nunca nos va a decir, vayan a hacer algo sin antes darnos ¿qué? Las herramientas. Porque Él es el que abre el camino. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Lo que hay es apatía para lo espiritual o un falso ¿qué? Reavivamiento. Hermano, o te lleva un falso reavivamiento que uno ve en esos sitios que están pasando unas cosas. Yo a veces veo en las redes que hace poco, pero hermano, ese falso reavivamiento, ¿por qué yo digo que es falso? Porque si no te lleva a la ley de Dios, porque acuérdense, el pueblo de Dios levantará la ley de Dios y el cuarto mandamiento. Y en aquel tiempo era Baal y era Acera. En el tiempo de ¿qué? De Cristo era que ellos tenían sus ideas de lo que iba a ser el Mesías. Y en este tiempo han quitado el cuarto mandamiento y han puesto una falsa adoración y van a poner un falso día de reposo. Y vendrá el momento en que tendremos que escoger. O sea que va a ser un Carmelo. Y entonces ahí estaremos nosotros y estaremos, ¿verdad? ¿Quién está con Dios? Así va a ser, hermano, y no suena duro, pero será así, poco a poco. Así que, y si no es una apatía, es el humanismo, es la nueva era. Es todo lo que hace que la gente se desvíe.
nos sigue diciendo, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. ¿Cuál obra? La obra de Elías, de levantar. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Y dice, así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento ¿de quién? De Cristo. Con el mismo fervor que caracterizó a Elías el profeta y a Juan el Bautista. Y eso se encuentra en Mensajes Selectos, página 23. Así que eso viene de la matutina Maranata, el Señor viene. Así que el primer Elías, el segundo Elías tienen algo en común, tienen un trabajo que hacer y es levantar la santa ley de Dios. En aquel tiempo era la idolatría y ahora es ¿qué? Es el falso de reposo y toda esta maraña de ¿qué? De doctrinas que están haciendo que la gente se aleje de Dios y que están en oscuridad, pero nosotros tenemos que llevar ¿qué? Esa luz. Así que, ¿qué necesitamos? Que el Señor nos unja con su Santo Espíritu. Que sea su Espíritu Santo, hermano. A veces uno piensa, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no puedo sola. Yo cometo errores todo el tiempo. Y yo digo, Señor, ayúdame, porque qué triste, hermano, sería que después de nosotros conocer esta verdad, de nosotros estar caminando, al fin, cuando ya estamos tan cerca, nos demos por vencidos. Hermano, no. Tenemos que seguir. Y no tener temor, porque así como Dios estuvo con ellos dos, va a estar con ese último pueblo. No te preocupes, manada pequeña, porque Dios va a estar ¿qué? Con nosotros. Así que yo, me decía siempre un pastor, nunca termines un sermón. Yo no soy predicadora, yo expongo lo que el Señor pone, sin hacer un llamado. Y yo creo que el llamado en esta mañana es que Dios es arrepentimiento, y que el Señor nos selle con su Santo Espíritu. Nosotros fuimos sellados desde el momento que creímos, porque eso es así. Pero a veces nuestra vida, nuestro ahorro, nuestras cosas nos hacen a nosotros que no le damos que cabida, porque estamos llenos de otras cosas. Que Dios hoy nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé el Espíritu que le dio Elías, que es valentía. Es valentía para atraernos a ¿qué? A ser ¿qué? Diferente en medio de esta generación perversa. Así que si usted quiere pasar al frente, vamos a hacer una oración.